pez que se escapó es el más grande. El pez que se escapa justo cuando uno se alegra de haberlo atrapado parece más grande de lo que es. De ahí la comparación de lo que uno estuvo a punto de obtener y perdió se siente aún más valioso. El pez que se escapó es el más grande. En un pueblo vivía un hombre aficionado a la pesca, Taro. Cada fin de semana él se dedicaba a ir al lugar de pesca, apasionándose por atrapar peces valiosos. Un día, Taro encontró un pez tan grande como nunca había visto. Estuvo luchando por sacarlo con tanto interés, pero no lograba atraparlo. Sin embargo, el momento de atrapar el pez finalmente llegó. En ese instante se dio cuenta de que el pez se había escapado. El pez que se escapa es el más grande. Eso es precisamente lo que ocurrió. Taro, lamentándose por el tamaño del pez perdido, lo alabó en su mente como un héroe. Sumado al hecho de que había estado presumiendo a sus amigos, el pez creció más y más en su imaginación. Sin embargo, en realidad, Taro no tenía forma de saber que el pez era de tamaño mediano y que no tenía mayor valor. Días después, un amigo le trajo el rumor de que el pez que dejaste escapar parece haber sido enorme. Se ha convertido en una leyenda del pueblo. Al escuchar esto, Taro se sintió satisfecho y comenzó a engrosar aún más sus fantasías sobre ese pez. Sin duda, el pez que dejé escapar sobrevivió y ahora debe ser el rey del mar. Su mente se llenó de la historia heroica de ese pez. Sin embargo, en la realidad, ese pez fue capturado por otro pescador y se convirtió en un plato de cena. Pasaron varios años y Taro finalmente regresó al lugar de pesca. Esta vez decidió recordar el pez que dejó escapar y reírse exagerando su existencia. Comenzó a contar a sus amigos historias sobre los hijos de ese pez y continuó narrando esa leyenda en el lugar de pesca. Con el tiempo, los habitantes del pueblo empezaron a tener fantasías sobre ese pez. Y el pez que Taro dejó escapar se convirtió en motivo de risa para ellos. Al final, Taro se dio cuenta de que sin importar cuán grande fuera el pez que había dejado escapar, lo único que realmente había logrado era la risa. Acabamos de escuchar este cuento que se llama El pez que se escapó es el más grande, que lo hemos encontrado a través de internet, que nos cita quién es su autor, pero que es un cuento, ¿cómo es este cuento? Fantástico. Es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico. El cuento tiene, ¿qué partes, Manuel Antonio? Inicio, desarrollo, hay un conflicto y la resolución del conflicto. Después de eso viene el cierre y al final se hace una evaluación. Claro, esas son las partes. En este caso, del pez que se escapó es el más grande. Cuando dice que tienen algunos cuentos una evaluación, este cuento tiene una evaluación que es al principio, porque al principio te cuenta. ¿Qué dice acá cuando uno lee el significado? Arranca contando cuál es la evaluación. En lugar de tenerla al final, mira, la tiene al principio. ¿Qué es lo que dice? El pez que se escapa justo cuando uno se alegra de haberlo atrapado parece más grande de lo que es.
De ahí la comparación de lo que uno estuvo a punto de obtener y perdió se siente aún más valioso. Claro, ahí te está diciendo la evaluación que se hace respecto a ese cuento antes de empezar, que por lo general está al final, es decir, que podemos encontrar algunas alternancias o algunas variantes que va a depender de acuerdo al autor. Vamos a ver entonces, vamos a repasar, comentar un poquito sobre qué trata este cuento, Manuel Antonio. El cuento trata de un chico que va a pescar y cuando está por lograr atrapar un pez muy grande se le termina yendo, escapándole el pez. Y ese pez es el rey de los mares. ¿Es verdad que es el rey de los mares o No. se empieza a imaginar? Se empieza a imaginar. ¿Dónde está lo fantástico de este cuento? ¿Dónde estaría lo fantástico de este cuento? A ver, Anita, ¿dónde estaría lo fantástico de este cuento? Lo fantástico de este cuento sería de que es un pez gigante que... En realidad acá, bueno, lo que dice es el pez que se escapó es el más grande. Este era un hombre que iba siempre a pescar, un hombre que siempre iba a pescar, un pescador. Y ese día pesca un animal que era grande. Al escaparse, cada vez en su imaginación se iba haciendo más grande la historia, se iba poniendo más fantástica. Hasta que cuando alguien que también pescaba le dice que el pez era realmente inmenso, hasta se le ocurre pensar que era el rey del mar. Pero otra gente decía que en realidad ese pez alguien lo había pescado y se lo habían comido. El cuento fantástico, ¿qué hace? Mezcla, mirá Manuel Antonio, el cuento fantástico mezcla cosas que pueden ser normales con cosas que son fantasiosas. ¿Es normal ir a pescar? Sí. ¿Es una cosa normal ir a pescar? Sí. Es una cosa normal ir a pescar. Puede ser que en algunas oportunidades se puedan pescar peces más grandes que otros. ¿Es verdad eso? Sí. Pero, por otro lado, ya empezar a pensar de que ese pescado que al pescador se le escapa es el rey del mar, ¿eso es normal? ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Es normal eso, pensar que el rey es el rey del mar, el pescado ese? No. Eso es una fantasía. Es algo que uno se imagina. Una cosa que uno se imagina. Pero también es una fantasía pensar que alguien pescó y se comieron ese pez, porque nadie lo vio y nadie sabe ciencia cierta cuál era. Entonces ahí estaría un poco lo fantástico, y que por otro lado termine este cuento diciendo de que ¿qué generaba en qué se convirtió esta historia al hablarla con la gente? En Con una la... risa. Exagerada. ¿Qué? Risa exagerada. En una risa exagerada, pero a la vez, Momento. ¿cómo se llama eso cuando se transmite de generación en generación que no sabemos si es cierto o es De boca mentira? a boca. ¿Cómo se Mito. llama? Una leyenda. Una leyenda. Al pan. Una leyenda. Entonces se convierte y dice, comenzó a contar a sus amigos historias sobre los hijos de ese pez y continuó narrando esa leyenda en el lugar de la pesca. Y por último dice que eso generaba mucha risa, que es lo que acaban de decir ustedes. Entonces, ¿cuál es la evaluación de esto? Que al final estaba bueno porque de tantas cosas que se imaginaban, era en una situación graciosa, que se convirtió en situación linda de compartir con amigos. ¿Sí o no? ¿Qué pueden agregar ustedes? Sin argumento. ¿Qué pueden agregar? Sobre este cuento, la evaluación. ¿Qué te inspira? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó de este cuento? Me gustó la parte de que decían de que era como el rey del mar. ¿Por qué te gustó esa parte? Porque al ser muy grande podía ser un rey. ¿A vos, Manuel? ¿Qué te pareció este cuento? Llamativo. ¿Cuál es la parte que más te dejó pensando?
del significado cuando arranca. ¿Qué es lo que dice? De que quería ir a pescar como todos los días y que había pescado un pez enorme. ¿Y qué es lo que pasa con el pez que se pierde? Se lo come. ¿Qué es lo que pasa con el pez que se pierde en este cuento, en esta historia? Luego viene otro pescador y lo pesca. Por eso. No, pero en la historia esta, ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando nosotros perdemos algo, es importante, pero después, ¿qué pasa con eso que perdemos? Pasa a ser mucho más importante para uno. Pasa a ser mucho más importante. Ese es el verdadero significado. Así que acá arranca, tenemos un inicio. El inicio, mírame Manuel Antonio que te estoy hablando a vos, fundamentalmente. El inicio, ¿qué es lo que tiene? Cuenta, describe, presenta un personaje, un lugar, sitúa al lector en un espacio. Acá ¿qué dice? En un pueblo vivía un hombre aficionado a la pesca llamado Taro. Cada fin de semana él se dedicaba a ir al lugar de pesca, apasionándose por atrapar peces valiosos. Ahí arranca la introducción. Ese es el inicio. Después empieza el desarrollo y dice, un día Taro encontró un pez tan grande como nunca había visto. Estuvo luchando por sacarlo con tanto interés, pero no lograba atraparlo. Ahí empieza a desarrollarse el conflicto. ¿Qué quería hacer? Quería sacar el pez, pero no podía. Ahí estaba luchando, ahí está el conflicto. Sin embargo, el momento de atrapar el pez finalmente llegó. En ese instante se dio cuenta de que el pez se había escapado. Si sigue el conflicto, lo atrapa pero se escapa. El pez que se pesca, el pez que se escapa es el más grande. Eso es precisamente lo que ocurrió. Sigue todo el desarrollo del conflicto. Taro, lamentándose por el tamaño del pez perdido, lo alabó en su mente como un héroe. Sumado al hecho de que había estado presumiendo a sus amigos, el pez creció más y más en su imaginación. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué estamos haciendo en el cuento cuando leo esto? Sigo desarrollando. Sin embargo, en realidad, Taro no tenía forma de saber que el pez era de tamaño mediano y que no tenía mayor valor. Días después, un amigo le trajo el rumor de que el pez que dejaste escapar parece haber sido enorme. Se ha convertido en una leyenda del pueblo. Bueno, y ahí sigue todo el desarrollo del conflicto. Sigue todo el desarrollo de lo que iban pensando sobre ese pez. ¿Sí? Sí. Acá le dan una solución. Cuentan que la verdad que teóricamente relata este cuento es que en la realidad ese pez fue capturado por otro pescador y se convirtió en un plato de cena. Pasaron varios años y Taro finalmente regresó al lugar de pesca. Esta vez acá viene el cierre. Esta vez decidió recordar el pez que dejó escapar y reírse exagerando su existencia. Comenzó a contar a sus amigos historias sobre los hijos de ese pez y continuó narrando esa leyenda en el lugar de la pesca. Y ahí todos empiezan a hablar y a reírse. Acá cuando decimos que empiezan a hablar y a reírse con el tiempo, ya estamos en el cierre, pero sobre todo en una evaluación que está incluida en el cuento. Al final, Taro se dio cuenta de, sin importar cuán grande fuera el pez que había dejado escapar, lo único que realmente había logrado era la risa. Eso era lo que verdaderamente le importaba, es el cierre auténtico. Pero en el cierre auténtico hay una evaluación que se suma a la evaluación del principio. Este cuento tiene dos evaluaciones. Hay cuentos que no tienen ni una sola evaluación. Este cuento tiene una evaluación al empezar, que es acá. Te la presenta así. Y tiene otra evaluación para cerrar. Léeme acá esta parte. Esa es la evaluación, ahí al final, te dice al final. Al final, Taro se dio cuenta de que sin importar cuán grande fuera el pez que había dejado escapar, lo único que realmente había logrado era la risa.
Bueno, esa sería la evaluación que tiene incluida. Porque antes ya te habla de algo parecido que sería el cierre. Bueno, ahí saludamos a la profesora María José Carregio. Salud.